Casi coincidimos con Gilberto Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Grillo? Bien, bien. Don Eduardo. ¿Qué tal? Disculpe. Gerardo. Gerardo, perdón. No hay problema, no hay Sí, problema. no se preocupe. Gerardo Bongiovanni. Sí, bien italiano el apellido. Es periodista. Ya van a conocer la historia de don Gerardo Bongiovanni. Es argentino, pero está un mes en Madrid, en otras ciudades españolas, está en Buenos Aires, está en Rosario. ¿Cuándo se graduó de periodista? Yo estudié en la década del 90. Sí, Estudié economía en realidad. Y después hice cursos de periodismo. de periodismo. Económico. Sí. He visto que ha hecho programas de televisión en Sí. Argentina. Sí, mucho tiempo, sí. Televisión y radio, sí. ¿Saben qué? Vamos a estar acompañados de Gilberto Ríos también. Ya Gilberto Gracias. en Honduras no necesita presentación. Gracias, Renato. Me encanta esta reflexión de hoy. Hace 36 años Gerardo Bongiovanni, junto a un grupo de empresarios, fundaba en Rosario una organización con el objetivo de trabajar en la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho, dando nacimiento a la Fundación Libertad. ¿Conoces de la Fundación Libertad? Conozco de su ideología, sí. ¿Y cuál es la ideología de la Fundación Libertarios, Libertad? son libertarios. Sí, son Libertarios. Liberales clásicos nos gusta. O liberales decir a nosotros, clásicos, ¿no? sí. ¿Considera que el término libertarios en algún momento se puede utilizar de manera despectiva? Se usa de manera despectiva. El término libertario empezó en Estados Unidos para diferenciarse de los liberals. Cuando la palabra liberal la adoptan de alguna manera los demócratas más socialistas en el mundo anglosajón, entonces los liberales, que tampoco les gustaba llamarse conservadores, porque no somos conservadores, empiezan a utilizar la palabra libertario, ¿no? Hoy la verdad que con todos los últimos 20 años, con todo el auge de las redes sociales, de las nuevas comunicaciones y todos los cambios que esto está ocasionando en la política, que son muy fuertes, todo este proceso de desintermediación de la política que provocan las redes sociales, hoy hay un pequeño lío de calificaciones y de nombres, ¿no? Sí. A mí el término libertario es un término que no me disgusta para nada, lo entiendo, me podría sentir identificado, pero prefiero más definirme como liberal clásico. Bueno, pues a mí me ha impactado la primera expresión suya. Los liberales no son conservadores. Los liberales no son conservadores. ¿Y qué se entiende por conservadurismo? Bueno, el conservadurismo defiende, sobre todo cuando en materia social, tiene algunas posiciones que los liberales no compartimos. Los conservadores son más proclives a una actitud, valga la redundancia, más conservadora en lo que hace a valores sociales, en cuanto a su relación con la religión, en cuanto a ciertos temas que han aparecido ahora. Muchos liberales, por ejemplo, estamos a favor de la despenalización de la droga. Muchos liberales pensamos eso, pensamos que hay que combatirlo de esa manera. ¿Y del aborto? El aborto, yo personalmente estoy a favor del aborto, pero el aborto es un tema, entiendo, muy delicado, Sí. ¿no? Muy delicado. Diría que es el tema más delicado porque me parece que en el fondo ahí hay una cuestión científica, ¿no? Que no se ha demostrado para mí todavía bien desde qué momento hay persona, no vida, vida hay siempre, Sí. pero no se ha demostrado de qué momento hay persona. En eso, bueno, obviamente las religiones opinan otra cosa, yo respeto eso, entiendo que es un tema muy delicado. Yo soy padre y la verdad que cuando me mostraron la primera ecografía de mi hijo mayor y vi ahí eso que parece una semillita, me impactó mucho y yo en ese momento pensé, ¿cómo alguien puede estar a favor del aborto, ¿no? Cuando vi eso ahí, que evidentemente era algo vivo. Pero bueno, repasando el tema, entiendo las razones de la gente que fomenta el aborto, ni hablar en casos como la violación y cosas por el estilo. Pero bueno, también respeto a la gente que tiene una posición. Ese es un tema, no es que me quiera lavar las manos, ¿no? Pero ese es un tema que entiendo es muy delicado, Sí. es muy delicado.
amigo de Javier Milei. ¿Se considera amigo de Javier Milei? Porque entiendo que en la Fundación Libertad fue donde comenzó a incursionar Javier Milei, ¿o no? No sé si de amigo, pero sí que tuvimos y tenemos una relación. Él efectivamente, uno de los primeros lugares donde fue a dar charlas cuando era un joven casi desconocido, todavía no había empezado su itinerario mediático. Por los lo hizo platos famoso. televisivos. Él vino a presentar su libro a mi fundación en Rosario. Rosario, este país que es futbolero, Rosario es la ciudad de Messi, ¿no? Él vino a presentar un libro allí. ¿Y del Che? Y del Che, también del Che. Bueno, no todo es perfecto. Bueno, escuchaste, no todo es perfecto. Tenemos otras figuras también, ¿no? Está Di María también. Ángel Di María, correcto. Scaloni, el director técnico de la selección. Scaloni, sí. Ya dejaron de amenazar ahí algunos grupos a Ángel Di María. Bueno, más o menos, ¿eh? Los suegros de Messi que tienen en cadena de supermercados también han sido amenazados. Dicho sea de paso, ¿no? Ahora contesto, pero lo de Rosario es interesante porque Rosario es una ciudad que fue tomada por el narcotráfico, llegó a tener 250 homicidios al año, es decir, 25 cada 100.000, que Argentina tiene 6. O sea, Rosario cuatriplicaba lo de Argentina y ahora, a partir de una muy buena gestión conjunta del gobernador, que es de un partido político, y del gobierno nacional, que es de otro, eso ha mejorado muchísimo. Esto me parece que es un caso interesante que muestra que cuando hay voluntad política de combatir esos fenómenos, sí se puede, ¿no? Pues ya saben ustedes que la respuesta a una pregunta obvia como esta será también obvia. Si apoya a Javier Milei. Si apoya a Javier Milei. Sí, definitivamente. Yo creo, en esto como en todos los países, ¿no? Yo me aficiono mucho a la historia, hay que conocer un poco la historia de cada país. Argentina viene de 80 años de decadencia. Argentina, como todos saben, llegó a ser en 1920, 1930 uno de los 5 países con PBI per cápita más alto del mundo. Mi abuelo llegó a Argentina a principios del siglo XX de Italia con una mano atrás y una adelante y en pocos años pudo forjar una posición. A Argentina llegaron 5 millones de inmigrantes en 30 años y eso era porque había un modelo de apertura, un modelo liberal en materia económica, de permitir que cualquier persona que tenía iniciativas económicas las pudiera desarrollar. Bueno, luego eso empieza a cambiar en 1930 con un golpe de Estado de raíz fascista que hay y luego, sobre todo, con Perón, en la década a partir del 45. 80 años en donde Argentina viene viviendo un proceso de decadencia que pasó de ser, insisto, el 6º, 7º país del mundo a ser país 50 o 60, pero bueno, además todo ese círculo virtuoso se fue convirtiendo en un círculo vicioso, sobre todo con un tema que es donde se entiende lo de Milei y se explica la popularidad de Milei. Argentina es el país que ha sufrido la tendencia inflacionaria más elevada y más prolongada quizás del mundo. Argentina tuvo 80 años de inflación alta, con varios periodos o con varios momentos de hiperinflación. Y eso no tenía control, lo controló un poquito Menem con Cavallo, con la convertibilidad durante 8 años, pero después se desbancó todo. Cuando Milei asumió en diciembre del 2023, la inflación ese mes dio 30% en el mes, pero la proyección daba 10, 15, 20.000%. Milei tomó decisiones muy dramáticas, de esas que siempre son impopulares, porque él dijo voy a recortar el gasto público dramáticamente, recibió un déficit fiscal del 10% del PBI, lo bajó a 0, cortó la emisión monetaria. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que por cierto para mí fue el peor gobierno en la historia argentina, en especial el último, el del 19 al 23, dejó una situación calamitosa en ese sentido. Bueno, Milei dijo yo voy a hacer esto, propuso un costo muy alto para hacer esto y curiosamente la Argentina, que es un país con una gran tendencia al populismo, muchos dicen que ahí se creó el populismo,
También creamos cosas malas los argentinos, ¿no? Sin embargo, la gente apoyó, ¿no? La gente apoyó. Y Milei propone hoy cosas muy duras. Acaba de vetar un aumento a los jubilados, que ganan poco, como en todos los países de América Latina. Acaba de vetarlo porque dice: yo no voy a sacrificar el equilibrio fiscal, porque sacrificar el equilibrio fiscal es hacerle pagar a los chicos de hoy lo que se gasta, a los chicos de hoy lo que estamos gastando, hacerle pagar a futuro lo que... Y esas cosas que era insólito que tuvieran apoyo en Argentina, hoy tienen mucho apoyo. Yo creo que Argentina llegó a tal situación extrema, digamos así, que hay una reacción, y creo que Milei tiene un buen equipo económico, creo que está encarando cosas realmente trascendentes en Argentina. Hay un ministro de desregulación que está como liberalizando las fuerzas productivas, y yo estoy muy optimista en que el proceso salga bien, aclarando esto. La Argentina es un alcohólico reincidente, siempre parece que estamos saliendo del alcoholismo y de golpe se nos cruza y después vuelven los Kirchner. Claro, exactamente. Bueno, aclarando esto, la Argentina es una situación muy complicada, porque lo que recibió Milei es complicado, y todo lo que tiene por delante es muy complicado. Y Milei tiene 40 de 270 diputados, o sea, tiene una ínfima minoría, está gobernando haciendo casi malabares, ¿no? De quien sí es muy amigo es de Mauricio Macri, ¿verdad? También. Eso vi en sus videos, sí. Pero de Macri sí, soy muy amigo de Mauricio Macri. Sí. Pero yo de Macri me hice amigo porque yo soy boquense. Ah, mira, por fútbol. Y me fue presidente de Boca Junior, Mauricio. Entonces mi primera relación con Mauricio fue por Boca. Después sí, simpaticé mucho con él, tengo una amistad con él. Creo que fue un buen presidente, a pesar que quedó frustrado su intento, pues se quedó a mitad de camino. Pero le tengo mucho aprecio. ¿No tuvo el valor para tomar decisiones que las ha tenido Javier? Un poco eso, pero la verdad es que Macri gana las elecciones con una coalición cuyo único objetivo era desplazar del gobierno al kirchnerismo, que ya llevaba mucho tiempo y que incluso había serios indicios de que quería perpetuarse en el poder. Y entonces hace una coalición donde había liberales, centristas, conservadores, socialdemócratas. Entonces después le resulta muy difícil acordar un plan económico a la altura de lo que necesitaba Argentina, ¿no? Ahora, pero yo que medio conozco al Grillo, a Gilberto, ¿sabe qué? Es de izquierda, y es de la izquierda dura. Sí. Pero a mí particularmente me cae bien. Gilberto pasa escribiendo cosas contra mí. Hay amigos míos que me dicen: pero vos, es que sos ingenuo, es que no lees, mira todo lo que dice de vos. A mí me dicen, a mí me cae bien, a mí, Gilberto ¿por qué vas Ríos? donde Renato? ¿Por qué vas a ese foro? Y sí, tenemos ideas así contrarias, pero mucho respeto. Y de repente coincidimos en algunas cosas. De repente logramos importantes coincidencias. Siempre yo les lo he dicho, mira, yo soy de tendencia liberal. Desde pequeño leí sobre el liberalismo. Y en esencia solo voy a decir, me encantan las libertades. Procuro garantizar las libertades. Y entonces, y lo digo en público para que después nadie se ofenda con las preguntas que hago. Claro, respeto los principios universales del periodismo, pero con mucha influencia liberal. Con mucha influencia liberal. No lo niego, no lo niego. Si se los repito a ustedes cada mañana aquí, para que luego nadie se sienta ofendido por mis preguntas. Respeto la esencia y los principios éticos y universales del periodismo, pero siempre hay una influencia. Si uno no puede estar sin una idea política en la cabeza, por favor. Entonces, le envió un golpe, yo lo conozco. Le dijo, pero eres amigo de Mauricio Macri, le quiso decir de derecha, ¿verdad? Pues, bueno, sí, es englobante. No ¿A usted no la vergüenza ser de derecha? Lo sentí como un golpe, ¿no? Porque no conoce. No, pero digo porque bueno, yo soy no amigo de Mauricio Macri, creo que es una persona con mucho mérito lo que hizo, incluso el apoyo que le está dando ahora a Milei tiene mucho mérito, y por ahí va la cosa. Muy bien, pues aquí termino de presentar a Gerardo Bongiovanni.
Como les decía, hace 36 años Gerardo Bongiovanni, junto a un grupo de empresarios, fundaba en Rosario una organización con el objetivo de trabajar en la investigación y difusión de temas de políticas públicas dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial. A mí no me gustan las tomas así de 2 minutos, a mí me gusta dinámica en las tomas, por favor. Hoy no tenemos a nuestro productor Carlos Andino, pero bien lo saben los compañeros arriba, dinamismo en esas tomas. Dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho, dando nacimiento a la Fundación Libertad, hoy transformada en uno de los think tanks liberales más influyentes de la Argentina. Forman parte de una red mundial de organizaciones que bregan por el achicamiento de los estados y la profundización del libre mercado a ultranza. Vamos bien, ¿verdad? Porque sí, muchas veces uno saca información de la internet que de repente no es coherente con lo que realmente piensa el invitado. Sí. Para eso dictan cursos, ellos dictan cursos, conferencias, seminarios, realizan investigaciones, estudios y publicaciones, como así también una intensa presencia en los medios de comunicación a través de columnas y programas propios en las frecuencias LT1 AM 830 de Rosario y FM 89.5 en CNN Radio, también en Rosario. Tienen además un área destinada a publicar informes regulares sobre coyuntura y economía y poseen un sello editorial. La fundación, que tiene como asociadas a las principales empresas de la región, trabaja como una usina de ideas generando informes. Son un tanque de pensamiento. Son un tanque de pensamiento. Se lo sabe mejor que yo, ¿eh? Bueno, es que he tenido que leer. He tenido que leer, pues. La fundación, que tiene como asociadas a las principales empresas de la región, trabaja como una usina de ideas generando informes y opiniones editoriales que luego son repetidos en los principales medios locales y nacionales. Desde ahí influyen y orientan las políticas públicas a los principales referentes políticos de la región y el país. Este tipo de organizaciones liberales, que se extienden por toda América Latina, ocupan el lugar de proveedores del sostén técnico para los partidos y los gobiernos del mismo signo. En algunos casos, como fue con la Fundación Pensar, que dio origen al PRO de Mauricio Macri, terminan transformándose directamente en partidos políticos. Sin embargo, su fuerza está en mantenerse al margen del cuadrilátero de la política partidista e influir en un espectro más amplio. Los referentes de las más diversas fuerzas políticas desfilan por los eventos anuales de la Fundación en busca del apoyo del empresariado ahí agrupado. Y es desde los informes y noticias que genera el grupo de trabajo de Bongiovanni que intentan moldear y orientar las políticas públicas. Bueno, gran amigo de Federico Jiménez Los Santos. ¿Sabes quién es Federico Jiménez Los Santos? ¿No? Es el director de una radio española. Libertad Digital. De Libertad Digital. Y de un periódico también, ¿verdad? Así es. Y de un periódico digital. Fue director de la COPE, la emisora de los sacerdotes de la iglesia, por mucho tiempo, y tenía enormes audiencias, rating enormes, Federico Jiménez Los Santos. Pero luego, él con su forma de ser, con su forma de ver el mundo, fue comunista, te cuento. Ah, mira. Fue comunista Federico Jiménez Los Santos, y después se volvió anticomunista. Y entonces sus opiniones, como cualquier periodista que cree en algo, las defiende. Él desafiaba a la iglesia, que le decía, moderate, 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 hasta que se fue de la COPE. Pero logró una frecuencia televisiva, logró una frecuencia de radio en gobiernos populares de la Comunidad Autonómica de Madrid, y es un periodista de derecha, gran amigo de Milei. Pues usted es gran amigo de Federico Jiménez Los Santos. Sí, es muy amigo, sí. Pues este es el perfil que tenemos hoy aquí. Ya se imaginan ustedes, ¿va? No para defender a la izquierda, no para defender al socialismo del siglo XXI. Él tiene otra forma de pensar y cree que es otro modelo en democracia el que necesitamos los latinoamericanos para salir de la pobreza inmensa que tenemos. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno,
Entonces, creo que ya tienen más o menos ustedes el perfil de un hombre que pesa mucho en Argentina. Me imagino que tiene adversarios, tiene enemigos políticos, pero igual tiene simpatizantes. Aunque usted no es político, simplemente usted trata de crear ideas en los partidos afines a su pensamiento. Pero si me permitís, Renato, lo más importante que hice yo en mi vida fue ayudar y ser creo, una persona más o menos relevante en la formación de la Fundación Internacional para la Libertad, que es una fundación que creamos 20 think tanks y que logramos convencer a Mario Vargas Llosa de que la presida. Yo trabajé 30 años con Vargas Llosa hasta que él falleció, y esa fundación hizo muchas cosas y hace muchas cosas. Es una fundación iberoamericana basada en España. Y logramos que Vargas Llosa, que era muy reticente a aceptar cualquier presidencia, de hecho le habían ofrecido en ese momento la presidencia del Instituto Cervantes y lo había rechazado, acepte, como habíamos un grupo de amigos de él ahí, y esa fundación es mi mayor orgullo, porque logramos juntar cabezas en todos los países latinoamericanos con muy poquitos recursos. Empezamos con muy poquitos recursos, luego fuimos reuniendo empresarios de todos los países, sin ningún apoyo de organismos estatales, ni americanos, ni de ningún país. Y bueno, y hoy esa fundación sigue. Esa fundación absorbió la Cátedra Vargas Llosa, que era otra entidad donde está todo el legado literario y cultural de Mario Vargas Llosa, que ahí sí me parece que más allá de las ideas uno tiene que tener respeto y admiración, como yo tengo por la herencia de García Márquez, por supuesto, Claro, que era una persona claro. comunista también, y sin embargo, vaya, ¿cómo vamos a discutir a 100 años de soledad o el amor en los tiempos de cólera? Sí. Bueno, y con Vargas Llosa me parece que debería ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me pone especialmente orgulloso, porque creamos esa fundación hace 3 años. Cuando Mario enfermó, empezamos a trabajar con su hijo Álvaro y con otros amigos la transición, y bueno, ahora estamos ejecutando la transición porque Mario se fue, como todos sabemos, hace unos meses. Tuve la suerte de estar con él cerca hasta el último momento, pero bueno, eso nos pone muy orgullosos, porque parecía una cosa imposible crear una organización internacional liberal sin ningún apoyo así de una multinacional, de un organismo estatal, de nadie, haciéndolo de a poquito, juntando empresarios de cada país. Tenemos empresarios de 21 países, también de Honduras, y bueno, y eso nos pone muy orgullosos. Bueno, me acordó al mencionarlo que aquí tuve a Álvaro. ¿Ah, sí? Aquí tuve a Álvaro, ya hace muchos años. sí. Aquí tuve a Álvaro. Otro gran periodista, dicho Bueno, sea de paso. va a ser un interesante debate. Ya viene el Grillo después de la pausa. Va a ser un interesante debate. Algo que yo admiro del Grillo es que debate sin enojarse. Solo una vez lo he visto molesto, pero molesto. Y menos mal que Contra fue un totalmente joven del CNA. Sí, ya. Es la vez que te he visto molesto, ahí perdiste las Sí, casillas vinieron como... a exponer un cartel con mi familia aquí, fue una cosa muy grosera y eso. Sí. Igual a los carteles que estamos viendo contra los líderes religiosos. Te acusan a ti que sos el autor No, de esos carteles no, contra los líderes por la Ni caminata. mucho menos. Yo quería ir a la caminata. No me dejan ir a la caminata de los religiosos. Les pido permiso cristiano para ir a la caminata. Dicen que si no es el Grillo, es Ricardo Salgado. Pero No, la verdad, no tengo Gilberto, nada que ver con esa nada campaña. que ver Nada, con, absolutamente nada que con ver. mandar a jóvenes a Nada que poner ver con esa esas campaña. ofensas contra No. los líderes religiosos. Yo he optado por tener casi un reality show de vida. Yo cada acción política que hago subo fotos inmediatamente a mi estado, a las redes. La gente que me conoce sabe que yo estoy en permanente información de las actividades que tenemos, y esa no es parte de mis actividades. Sí. Pero con él se puede debatir y dialogar. Él no va a agarrar un vaso y enojado se lo va a lanzar. Yo espero no hacerlo enojar, primero porque no es mi estilo, y segundo porque él es muy grandote, ¿no? A ver si... No se preocupe, pero hay que ser astuto en eso. Mire que los dos... Sabe debatir. Los dos, a mí me alegra porque con Renato ya hemos tenido este debate un par de veces, cuando hacen referencia al liberalismo. Yo comparto con Carlos Marx una idea que él soltó a mediados del siglo XIX, cuando dijo el modelo más revolucionario de la historia de la humanidad es el capitalismo, ¿no? O sea, reconociendo todo lo que el capitalismo negó, destruyó, transformó del modelo feudal del que venía, ¿no? Que era muy atrasado, muy conservador, etcétera.
pero creo que tenemos ideas distintas, pues diferentes de lo que es ahora mismo el liberalismo, y eso es lo que va a enriquecer este debate. Muy Sin bien. duda. Sí, sí. Pero ¿saben qué? Permítame, no se me apresure. Hoy tenemos a Edgardo III como productor porque Carlos tiene un compromiso familiar y Edgardo es muy bueno también. Edgardo, mira, me alistas por favor el BTR que divulgamos ayer en TN5, que vamos a repetir en este momento porque le voy a pedir la opinión a Gilberto Ríos, se la voy a pedir a usted Muy bien. para iniciar el debate. El debate entre dos hombres que no se conocían, se conocen apenas hoy, pero que tienen ideas distintas de cómo fortalecer la democracia y superar la pobreza. Porque miren, al final todos estos debates de tipo político tienen un fin, tienen un objetivo, que es el bienestar común. ¿Qué sentido tiene otro debate que no sea buscar el bienestar común? Gilberto cree que el bienestar común se va a lograr con las ideas que él defiende. Sí. Gerardo Bongiovanni está seguro que con esas ideas que defiende Nicolás Maduro, Rafael Correa, y no sé si tiene opinión de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, ¿tiene opinión de Xiomara Castro? Pongámosla en el grupo. Pongámosla en el grupo, pongámosla en el grupo también. Honduras va a salir adelante. Ese es el debate hoy. Ese es el debate hoy. Pero yo quiero, ese es el debate y mira, ¿sabes qué? Es como limpiarnos el engranaje de lo que vivimos todos los días los hondureños. Muy saludable. Es como aceitarlo. Así es. Es como despertar al debate, a la gente, a la lectura, al conocimiento. Él no cree en lo absoluto. Yo no sé si fui demasiado al decir en lo absoluto, fui demasiado absoluto con la expresión, pero no cree que el modelo que defiende el Grillo sea el que necesitamos los hondureños. Y el Grillo está convencido que este modelo que tenemos ahora, si podemos decir modelo, si hay como algún indicio de que es modelo, es el que el país necesita para superar la pobreza. Pero ¿a dónde quiero llegar? Para la pausa. Hoy sepultan a un precandidato presidencial colombiano. Sí, hombre. Hoy sepultan a Miguel Uribe Muy Turbay. amigo mío. Amigo suyo. Ayer publiqué una foto, una selfie que nos sacamos hace 2 meses en España y que él me mandó 2 días antes del atentado. Y además que ya tenía una tragedia en su familia, ¿no? El asesinato de La madre, hay 10 personas de la familia que han sido asesinados o por la muy FARC lamentable, o por el narcotráfico. 10 personas, entre ellos su madre por Escobar, ¿no? Ahí salió un video que desde que lo vi, sí, hombre, enternecedor. Dije yo, no es cierto eso de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Lo dijo Claudia, dijo un político menos en Colombia. Yo no lo creí. Eso le dije a mi esposa en la mañana, no creo que esta presidenta haya dicho eso. No, ella es muy prudente, ¿no? Anda regado, es viral ahora eso. Vamos a ver. No, yo no lo creí, pero si bueno, búscamelo por favor. No, yo no creo que haya dicho eso la presidenta de México. Con los recuerdos de este político asesinado de 39 años que se perfilaba para la presidencia de Colombia y para suceder a Petro y al partido de Petro, nos vamos a ir a la pausa. Primero el video, la pausa y regresamos ya con el debate. Continuamos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, este es el tráfico vehicular cuando son las 7:37. Lo conoce usted a través de Frente a Frente. Nos ubicamos en la calle República de Chile, en el famoso cruce del edificio rojo. Si usted se dirige hacia el centro de Tegucigalpa, si usted viene de la colonia Alameda, por ejemplo, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día. De igual manera, de manera viceversa, si usted se dirige hacia el sector de
el Boulevard Juan Pablo II. Este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día. Respete las señales de tránsito, respete el semáforo. A esta hora del día, el tráfico vehicular, Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, en pantalla el tema de hoy miércoles. Entre el liberalismo y el socialismo, ¿por dónde se inclina usted? Esa es la pregunta, usted puede opinar, recuerde, a través de nuestro número de WhatsApp que está en pantalla, 9773-6065, y también a través de nuestra red social en X, Frente a Frente HN. Ahí también puede comentar en nuestra cuenta en X, @Frente a Frente HN. Entre el liberalismo y el socialismo, ¿por dónde se inclina usted? Miren, yo aquí no vengo a provocar pleitos, discrepancias estériles, sino vengo a ejercitar un poco el pensamiento de ustedes, los televidentes, con hombres que defienden de manera cientista sus ideas. Así de simple. Gerardo Bongiovanni defiende el liberalismo clásico, aunque le digan libertario, es de derecha y no se avergüenza. Y ya sabemos el Grillo quién es en Honduras. Es un hombre de izquierdas o de ultraizquierda, no sé cómo lo percibe usted, pero el ánimo no es marxista. Es marxista, él mismo me lo dice, es marxista. Todavía cree en la teoría de Marx. El Grillo miró que se derrumbó el muro de Berlín, que se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Grillo mira que aquellos países que estaban detrás de la cortina de hierro, la mayor parte se hicieron democráticos y defienden el liberalismo, pero el Grillo sigue creyendo en la teoría marxista. Pues bien, dicho eso, Giovanni fue claro, pero en ese combo de Ortega, de Nicolás Maduro, de Rafael Correa, del cubano, ahí meta Xiomara, dijo. Y lo dice con respeto, pues. ¿Por qué tiene que molestarse nadie? En ese combo tiene Giovanni Bongiovanni a la presidenta nuestra. Bueno, ahora vamos a escuchar al Grillo. Sí. Ahora vamos a escuchar a Gilberto Ríos. Bueno, muy bien. Yo pienso que primero, desde el punto de vista conceptual, ¿verdad? Propiamente hablando del liberalismo, habría que situarlo en diferentes épocas, en diferentes momentos. Y lo mismo habría que hacer con el concepto y modelo de socialismo. Estrictamente hablando, en Honduras no tenemos un modelo socialista, lo hemos expresado muchas veces aquí, tenemos un modelo de libre mercado. De los más conocedores de la Constitución me han siempre referido a que leamos el capítulo económico de la Constitución para entender digamos, la característica más bien social, ¿verdad?, que intenta darle a nuestro sistema, pero todos sabemos que la economía va más rápido, sobre todo la economía de mercado va muy rápido, y esta pues ha dejado pues los aspectos sociales bastante marginados en los últimos años, o en las últimas décadas de implantación más bien del modelo económico en nuestro país. Pero además, como esto está muy como condimentado con el tema político, nosotros celebramos en Honduras, yo lo he criticado muchas veces acá, que ya tenemos 43 años, 45 años de democracia en nuestro país, pero eso no se ha traducido nunca en democracia económica, al contrario, ¿verdad? Ha sido un país que desde la implementación, digamos, del modelo neoliberal de los 90, generó una gran cantidad de exclusión, muy poco desarrollo o ningún desarrollo, un gran flujo de hondureños hacia el extranjero, y pues terminó siendo el mecanismo de expoliación y expropiación de las riquezas nacionales por parte de una pequeña élite y también por parte del capital transnacional. Este modelo neoliberal se desgastó muy rápido en América Latina, apenas 2 o 3 décadas después de haber sido implantado, ya había fracasado prácticamente a lo largo y ancho del continente. Y volvieron a algunos gobiernos, sobre todo en la década del 2000, ¿verdad?, lo que llama CEPAL también la década ganada, porque es la década de mayor crecimiento económico en América Latina y también de mayor distribución de la riqueza, donde estos gobiernos de izquierda intentan
frenar, ¿verdad?, el modelo neoliberal en cuanto a su tendencia privatizadora de los derechos y las empresas sociales. Y bueno, ese intento, ese esfuerzo logra, ¿verdad?, que haya más equidad social. No obstante, son atacados, ¿verdad?, desde posiciones conservadoras, lo que conocimos como el lawfare, por ejemplo, ¿verdad?, toda la instrumentalización de sistemas jurídicos nacionales para encarcelar dirigentes, pasa ahora mismo en Argentina, ¿verdad?, donde Cristina está inhabilitada para participar, pasa en Correa, donde vive en el exilio, pasa en Honduras cuando se da el golpe de Estado y luego se criminaliza todo el gabinete del presidente Zelaya, por ejemplo. O sea, pasa en toda América Latina una persecución de la izquierda y sus ideas, y ahí viene un vacío por parte de la derecha porque ya no pueden volver a plantear lo que los hizo fracasar 2 o 3 décadas antes, y surgen estas nuevas corrientes, ¿verdad?, que son igual neoliberales, ¿verdad?, privatizadoras, es decir, que priorizan la inversión del Estado o la acción del Estado en defensa de los capitales privados y no de las inversiones sociales, de tal manera, pues, por ejemplo, que en Argentina todos los miércoles se manifiestan, por ejemplo, los jubilados, ¿verdad?, porque han sido recortados sus capacidades de poder sobrevivir con una pensión, y son reprimidos, ¿verdad?, violentamente por la policía. Entonces, los sectores sociales quedan al margen de esta visión de desarrollo, que intenta, pues, volver a esa vieja idea de que si llenamos mucho la copa, ¿verdad?, o sea, si concentramos mucho la riqueza, en determinado momento va a haber un derrame para las clases desposeídas, derrame que obviamente nunca existió, y que se terminó transformando en la superacumulación del capital, que además, ¿verdad?, incluso desde un principio liberal, ¿verdad?, es atentatorio contra el desarrollo de las fuerzas productivas, porque el capital es capital en tanto se pueda reproducir, es decir, en tanto se genere y se reinvierta, ¿sí? Pero al detenerlo ustedes, por ejemplo, en estos bancos, en este sistema bancario latinoamericano, diría yo, porque en Argentina también han sido muy víctimas de su sistema financiero, ¿verdad? Ese dinero termina acumulado, ¿verdad?, termina sin inversión, sin moverse, y no genera desarrollo. Pero peor, termina además sacándose de sus países, como pasó precisamente cuando Macri se endeudó el periodo pasado con más de 54.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que cuando llegaron esos fondos a Argentina, más de 45.000 millones de dólares de esos fondos salieron la primera semana. Imagínense, llegaron desde los bancos que presta el Fondo Monetario, y esa primera semana para pagar deudas y a acreedores y a negocios privados de la clase dominante argentina y de los bancos, pues. Entonces, estas formas de acumulación no paran en su insistencia, en su tendencia de hacernos creer que entre más libertades tenga el capital y menos inversión social haga el Estado, más cerca está el desarrollo. Lo que pasa es que en la práctica nosotros hemos visto, bueno, miremos las condiciones que ahora mismo tiene Argentina, por ejemplo, y es penoso, siendo que Argentina, como lo decía aquí el compatriota de la Patria Grande, ¿verdad?, don Gerardo, pues sí fue un país de los más industrializados de América Latina. Hay economistas ahora de nueva data, que jóvenes, ¿verdad?, con los que yo me he encontrado en algunos encuentros internacionales para hacer análisis económico y social, que dicen, bueno, que el periodo realmente de industrialización de Argentina terminó el 76, que viene a ser el periodo del golpe de Estado, ¿verdad?, el golpe de Estado militar, y donde se generan más de 30.000 además desaparecidos, ¿verdad?, contra las fuerzas progresistas de izquierda de Argentina, y luego, ¿verdad?, no suficiente con eso, viene después pues toda la privatización de Menem, cuyo decálogo de gobierno, uno de sus mandamientos de gobierno era, si hay una empresa en manos del Estado, hay demasiadas empresas en manos del Estado, es decir, había que privatizarlo todo, lo que condujo, digamos, a uno de los primeros ciclos de mayor crisis económica en Argentina a finales del 2000, y lo que dio surgimiento al primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿verdad? Yo creo que las cifras económicas hay que estudiarlas, hay que estudiar sobre todo las cifras sociales, y vamos a ver, bueno, que no podemos darle doble interpretación a esto. Las mayores crisis económicas de Argentina han estado en los gobiernos, primero de Menem, que era un gobierno del justicialismo, y luego también de Macri, y posteriormente ahora de Milei, donde hay realmente una crisis muy fuerte y un abandono de todo lo que es la inversión social. Gerardo. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Voy a empezar por Argentina, ¿no? Me parece que hay que ser muy cuidadoso de opinar de otros países. Yo trato de serlo. Hay varias cosas de las que mencionó mi colega Gilberto Ríos, que son
que no son ciertas, que son fácilmente controversibles. Para empezar, ¿no? y me meto deliberadamente en un tema espinoso, el número de 30.000 desaparecidos, ¿no? Ese es un número que se creó ficticiamente, que hoy está demostrado, porque además dicho en la propia lista que publica el kirchnerismo, que el número de desaparecidos fueron 8.000, igual, es lo mismo 1, 10 que 8.000 o que 30.000. Claro, Pero entonces, ¿por qué insistir con ese número? Porque ese número se creó por unas razones. Por ciertas razones. El endeudamiento de Macri, el gobierno de Alberto Fernández duplicó el endeudamiento de Macri, endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares y así muchas cosas más. Pero hay algo que nos llega al punto central, digamos así, ¿no? Yo creo que el socialismo como modelo fracasó en todo el mundo. En todo el mundo y en todas sus variantes. No hay un solo caso donde uno puede decir, mira, acá tenés un país socialista exitoso. Ninguno. Ninguno. Incluso los que en algún momento, los socialistas, me imagino que no nuestro amigo que se dice marxista, pero los socialistas moderados ponían como gran ejemplo, que era el modelo escandinavo, Suecia. Hoy Suecia es el país, son los países más liberales de Europa. Son países que están privatizando la educación, la salud, que han bajado el gasto público, que han bajado los impuestos. Digo, el socialismo no se puede, por decir un ejemplo, este es un país socialista exitoso. Al contrario, llevan a los países al desastre, como en el caso de América Latina, Venezuela, Cuba, que se han convertido en villas miserias, pero además en cárceles. Otros países del mundo lo mismo. El socialismo no puede mostrar un éxito, no puede decir este país. Yo puedo decir que como qué países me gustaría que sea Argentina. Yo puedo decir, me gustaría que sea como las democracias capitalistas, como los países de Europa, como algunos países de América. Me gustaría que sea como fue Chile, América Latina, qué país bueno, el proceso chileno, donde no solo hubo gobiernos de derecha liderando, también hubo gobiernos de izquierda que lo hicieron muy bien. Del retorno a la democracia, de ese periodo. Exactamente. Yo puedo decir ejemplos. Bueno, me parece que la gente que es socialista tiene más problemas en identificar países que digan, este es mi modelo, porque no los hay, no hay ningún modelo socialista que haya tenido éxito. Entonces, bueno, después viene a decir, bueno, no, pero en realidad este país no es socialista, este país no ha ejercido el socialismo. Bueno, entonces hay que revivirlo a Marx y ponerlo a Marx como primer ministro para que un país sea realmente socialista. Digo, Venezuela no es socialista. Un país donde todo se ha estatizado y todo lo controla el Estado. Cuba no es socialista. Yo a Cuba fui 5 veces. Cuba es una gran villa miseria y una gran cárcel. Venezuela lo mismo. Venezuela es un país que ha expulsado en los últimos 15 años a 8 millones de personas de ese país, que tiene una cárcel que sería envidiada por Videla y por Pinochet, que es el helicoide. Quiero decir, no solo destruyen económica y socialmente a los países, sino que además son sistemas tremendamente represivos. Entonces me parece que ahí hay una superioridad de las democracias, de esto que podemos llamar globalmente el capitalismo democrático, y me parece que esa superioridad es contundente. Hoy día, por suerte, hay muchos economistas que se dedican a medir a los países en distintos aspectos, ¿no? Se mide la libertad económica, se mide la democracia, se mide la libertad de prensa, se mide la distribución del ingreso, se mide un montón de cosas. Los países que mejor están son las democracias capitalistas. Adicionalmente, en el caso argentino, y hablando por ejemplo del tema de los jubilados, insisto, Argentina es un país en donde el kirchnerismo duplicó el gasto público. Cuando llegó al poder Néstor Kirchner después de la crisis 2001-2002, el gasto público en la Argentina era 25-26% del producto, Néstor Kirchner lo entregó con casi el 50%, duplicó la cantidad de empleados públicos, de 2 millones a casi 4 millones. Hizo un jubilatorio por el cual metió al sistema previsional, hoy no lo podemos pagar, por supuesto, a 5 millones de personas, 4.800.000, que no habían hecho un peso de aporte. Y que tienen pensión actualmente, sin haber aportado. Por supuesto que tienen pensión. Entonces, ¿qué pasó con eso? Se destruyó, obviamente el Estado. El Estado, para mí el problema central que tiene América Latina es que el Estado ha dejado de ser aquel organismo
que los juristas del siglo XVII y XVIII pensaron. Este organismo que era una suerte de árbitro y que tenía por objetivo que se satisfacieran las necesidades de la gente. Hoy el Estado está cooptado por grupos corporativos, los políticos, muchos empresarios, en eso coincido con el amigo, hay muchos grupos empresarios que se dedican a exprimir al Estado, a conseguir privilegios en detrimento de los consumidores, los sindicatos en muchos países. También. Entonces el Estado ya no es un organismo que esté pensado para satisfacer las necesidades de los contribuyentes. Está formateado para satisfacer las necesidades de la propia burocracia y de esos grupos que viven del Estado. Esto en la Argentina, que es lo que Milei llamó la casta, es súper evidente. En la Argentina vos levantás este papel y hay un curro abajo, como decimos en la Argentina. ¿Qué es curro? Un curro es un negociado. Ah, okay. Entonces todo el mundo tiene negociados en la Argentina que siempre son del Estado, siempre los termina pagando el Estado, o sea la gente, porque ese es otro concepto. Acá los amigos del populismo y a veces del socialismo generaron la idea de la cosa gratis, la educación gratis, la salud gratis. Bueno, yo que tengo formación economista, eso habría que desterrarlo. No existe la cosa gratis. Existirá la cosa no arancelada, pero gratis no. ¿Dónde es gratis? La educación, en mi país, la Argentina, la universidad es gratis, entre comillas, ¿no? Es gratis. Los estudiantes no pagan. Ahora resulta que de la gente que estudia en la universidad, el 50% o el 60% viene de escuelas privadas, en donde pagaba. Llega a la universidad y no paga. ¿Quién paga eso? ¿Sabes quién lo paga en la Argentina? Lo paga la gente pobre con inflación. Con inflación, con impuesto inflacionario. Los contribuyentes. Los contribuyentes. Y en el caso, puntualmente, en un país que ha tenido inflación y que ha tenido déficit fiscal 97 de los últimos 100 años, se termina pagando con inflación. Y es el más injusto de los impuestos. Por eso, a pesar de toda esta cosa de Milei, que parece muy dura, muy agresiva en contra del gasto público y algunos sectores que tienen que ver con esto, él mantiene índices de apoyo popular que yo, la verdad, una de las gratas sorpresas que yo tengo con el gobierno de Milei, que yo nunca pensé que un gobierno que planteara las cosas con esa sinceridad, con esa crudeza, pudiera llegar a tener el apoyo popular que tiene Milei. Y eso pasa porque en la Argentina se llegó a un nivel de saturación, con ese estatismo extremo, con la politiquería, con el Estado devorado por ciertos grupos, que bueno, la gente dijo basta. ¿Y tú crees que haya inconformidad entre los argentinos por el asunto de los jubilados? A mí me sorprende ese dato. 5 millones de personas incorporadas a una pensión sin aportar. ¿Qué estado del mundo resiste una presión de ese tipo? No, eso hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo logró que en Argentina trabajemos 10 millones de personas, 12 millones de personas y vivan y reciban subvenciones, pensiones, sueldos públicos, 20 millones. Entre los empleados públicos, los pensionados. Argentina es un gran curro, perdonen que use esta. Argentina tiene más jubilados por invalidez en términos absolutos que los Estados Unidos. Eso lo hizo en buena medida el kirchnerismo. Argentina, que nunca tuvo una guerra salvo las Malvinas, que fue una guerra muy triste, pero relativamente pequeña en términos internacionales, tiene más jubilados por invalidez que Estados Unidos. Es todo curro, todo un acomodo. Entonces, me parece que la gente se cansó de eso. Ahora, yo me temo que eso pasa en toda América Latina, Toda América Latina. Yo creo, por las cosas que escucho en Honduras, vengo de Panamá, yo recorro mucho América Latina, recorro mucho por mi trabajo. Parece que pasa en todos lados. Estados que han sido cooptados por ciertas corporaciones, por ciertas oligarquías en el verdadero sentido de la palabra, que la oligarquía uno lo vincula a la clase alta. Acá los sindicatos son una oligarquía en general, y la política es una oligarquía. Me parece que ese es el tema que en la Argentina explotó, estalló, y hizo que una persona completamente outsider del sistema, como Javier Milei, que no tenía ni partido político, ni diputado, era él solo. Él cuando ganó la elección era él diputado, y la vicepresidenta Villarreal.
haya ganado las elecciones, lo que es algo raro, ¿no? Claro. Bueno, a mí se me fue una palabra, dije una guerra light, ¿no? Pero hubo 600 muertos, no sé, me surgió. Argentinos, ¿verdad? Hubo como Y, 200 muertos británicos, casi y no, no a mí sé. me parece, fíjate bien, a mí me parece, y me voy a raspar, que esa fue una guerra inventada por los militares Sí. del momento. Es la idea que yo tengo. Fue una guerra inventada por los militares argentinos del momento. Ok. Altieri. Porque me toca como moderador ser sucinto en todo, porque no es que tengo la presión de los anuncios, no. Para nosotros los anuncios no es presión. ¿De qué vivimos los medios? Es bendición. De los anuncios, es bendición. Sí. Y tengo que cumplir con las pausas comerciales. Mencióneme un país bajo el socialismo, aunque ya el Grillo dijo que él es marxista. Él sube una o dos escalas del socialismo, es marxista. Mencióneme un país que bajo ese concepto del socialismo del siglo XXI sea un país exitoso que dé bienestar completo a la gente. Pero, perdón, Renato, ¿del socialismo del siglo XXI o del socialismo? En general, Porque dice el el comunicado. Es que, mira, socialismo en es que general, yo sé que... porque los países de Europa del Este han huido, están escapando. Al contrario, está pasando una cosa que a mí no me gusta nada. Están ganando la ultraderecha en los países de Europa del Este. Porque quedaron facha. espantados. Acabo de estar en uno de esos países. Que quedaron espantados con el socialismo, con eso que se debe llamar el socialismo real. Ahora, amigo me va a decir que no, eso no fue el socialismo real y capaz que tiene razón, ¿no? Pero para eso habría que revivirlo a Marx para que, le Para que nos diga. A ver, Entonces, Gerardo Bongiovanni desafía respetuosamente, con libertad de expresión y en un marco de relativa democracia, al Grillo a que nos diga qué país bajo el socialismo es exitoso hoy. Que no es herramienta para expulsar a su gente. Esa es la tarea que tiene el Grillo para que la piense después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao Hot Week. Llévate los mejores descuentos. Grandes beneficios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Compra hoy y paga hasta octubre. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X y brevemente se escribe: Emma Rincón nos contó que en Argentina Massa bajó la edad para votar a 16 años, pensando que iban a votar por el kirchnerismo. El 80% de esos nuevos votantes votaron por Milei. En Honduras también es igual, por eso el futuro de Honduras es libertario. Geo escribe: el neoliberalismo fracasó en los 90 en Honduras y en muchos otros países de Latinoamérica. Eso no lo pueden negar, no nos trajo nada bueno, aparte de la concentración de la riqueza, desigualdad y destrucción del agro. César escribe: es tanta la preocupación de algunos sectores de la derecha del país que incluso figuras extranjeras afines a su ideología opinan sobre nuestro país. Sin embargo, cuando alguien de izquierda internacional ha comentado sobre Honduras, rápidamente se les acusa de injerencia. Jorge escribe: por el liberalismo socialista de Carlos Roberto Reina, el liberalismo revolucionario en el que milité, no el liberalismo con candidatos de papel que nunca han profesado ni conocen la doctrina liberal. Me inclino por el liberalismo porque creo en la libertad individual como motor del progreso, en la privada y en el Estado que garantice reglas claras, pero sin asfixiar la iniciativa de la gente. El socialismo pone el poder en manos del Estado, el liberalismo confía en el ciudadano. Melvin escribe: el Grillo. Vamos a ver, José David, vamos a leerlo de nuevo. Me inclino por el liberalismo porque creo
en la libertad individual como motor del progreso, en la propiedad privada y en un Estado que garantice reglas claras, pero sin asfixiar la iniciativa de la gente. El socialismo pone el poder en manos del Estado, el liberalismo confía en el ciudadano. Melvin escribe el Grillo lo que es una persona que vive del sistema. Adrián escribe socialismo totalmente. Marco Matamoros opina liberalismo y socialismo solo son conceptos teóricos, su aplicación en la práctica está distorsionada porque los que la aplican no evolucionan en su aplicación y les encanta vivir como capitalistas. Anarco libertario, dice Honduras, escribe socialismo porque liberalismo dirigido por fascistas y dementes no representa al pueblo. José Luis Moncada también opina. Aquí lo que tenemos celayismo, que es discurso socialista con beneficios capitalistas. David escribe socialismo. Alejandro García, el socialismo defiende que los servicios esenciales estén garantizados para todos. Mike escribe, pregúntale al Grillo, ¿qué país ha salido de la pobreza con socialismo? Ninguno. Todos sus argumentos son de panfletos de los 80s. Otra opinión, Luis escribe, el socialismo cree en un futuro donde la dignidad y la justicia sean la base de toda sociedad. Muchas gracias por sus comentarios, siga opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. ¿Cómo está el flujo de mensajes? Como todos los días, en Frente a Frente, muchas personas están opinando. Pero mientras no se lance la pregunta, como que no hay reacción, ¿verdad? No, la gente quiere reacciona a las orientarse en base a la pregunta siempre. Muy bien. ¿Y qué tenemos en pantalla en este momento? Algunos comentarios, como el de Marco Pérez, que opina el socialismo fomenta que cada persona tenga las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente. Okay. Y Roger hace su propia encuesta aquí Imagínate. Y ya tiene 11 respuestas. Oíme, imagínate. Qué bien, pero bien. Esto es libertad. Dale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, liberalismo, dice Malcolm. Sonia, ¿liberalismo o libertario? No me digas que también hace su propia encuesta ella. También. Imagínate. El socialismo busca que la riqueza y los recursos se distribuyan de manera más justa, no que unos pocos acumulen mientras la mayoría sobrevive. Alejandra opina también, con el socialismo las decisiones se disfrazan de interés público, pero terminan ahogando la iniciativa privada y frenando el desarrollo económico. Silvia Trejo, bajo el socialismo se prioriza un discurso por la gente, mientras se limita la inversión, la competitividad y las oportunidades de progreso. Y miren que aquí no somos sesgados, estamos leyendo los mensajes como nos llegan. Daniela escribe, con el socialismo la riqueza se comparte para que no haya hambre ni pobreza extrema. Dustin Santos también opina, es falso decir, como afirma el Grillo, que Honduras tiene una economía de libre mercado, al igual que casi todas las economías de América Latina son economías mixtas, de hecho con una fuerte tendencia a mayor participación del Estado en la actividad económica. Eso es precisamente lo que ha limitado el potencial en gran medida de sus economías. En todo caso, esos casos de casi libre mercado son mucho mejores que los casos de casi socialismo puro, y no digamos los de socialismo puro como Cuba. El socialismo es antinatural y por eso en todo lugar donde se ha intentado, ha fracasado. ¿Y estás en X y otras plataformas? En X, vamos a ver, claro que sí, a través de nuestro número de WhatsApp, vamos a ver los últimos mensajes. Sí, los últimos. Okay. Buenos días, los socialistas y más los marxistas nunca van a aceptar que sus formas de gobierno no sirven. Siempre tratarán de debatir con falacias. Otra cosa sería bueno que invitara a Agustín Laje. Escribe ese televidente. ¿Otra opinión? ¿Agustín qué? Si les gusta tanto el socialismo dice, para Cuba o Venezuela,
basura, dice, los que piensan que Honduras se convertirá en China. Bueno, no entiendo la palabra Villanueva. Villanueva. Si les gusta tanto el socialismo, Villanueva para Cuba. Váyanse para Cuba, debe ser. Si les gusta tanto el socialismo, gracias, Grillo, gracias. Yo siempre he dicho, eres listo, muy inteligente. Tienes formación, tienes cultura general, indistintamente de que la gente comparta o no tus criterios, pero tienes cultura general, tienes mucha cultura general, y no solo general, doctrinaria también. También. ¿Sí? Gracias. Bueno, ha enviado varios mensajes, dice el Grillo nada más busca sus propios intereses para él y su familia con semejante sueldo. Vamos a ver otra opinión. Los que se inclinan por el socialismo que tienen en Honduras es por desconocimiento, pero este sistema solo proclama pobreza. Bueno, déjame. Grillo tiene una respuesta pendiente. Sí. Un país. Varios tengo. Ah, ok, excelente, muy bien. Se enriquece el debate. ¿Qué percepción tienes de los mensajes que han llegado? Bueno, Gerardo. Interesante. Variados, bueno. Pero hay mucha gente que simpatiza con la idea liberal acá en Honduras, cosa que es siempre grato escuchar. Gilberto. Bien, bueno, me preguntan por países que han tenido cambios sociales importantes con el socialismo. Yo pienso que no hay uno tan solo que no haya experimentado un cambio radical, drástico. Digamos, el más importante en la historia reciente pues, de la humanidad, el socialismo también es reciente, es precisamente la Revolución Soviética, ¿no? De 1917, que comenzó como un país rural y que 40 años después de haber además pasado por la Segunda Guerra Mundial y ser el principal, además protagonista de la Segunda Guerra Mundial, pues terminó en el espacio, ¿no? O sea, me refiero a un proceso casi ininterrumpido de desarrollo y de prosperidad, que fue, pues, cayó en los años 90, efectivamente, implosionó, sin hacer daños ni invasiones a todo el mundo, pero que cambió la vida en 70 años de lo que fue todos los pueblos rusos, básicamente, ¿no? Sí. Luego, digamos, las versiones más históricas en América Latina, no podemos comparar la miseria de la dictadura de Batista, ¿verdad?, en los años 40 en Cuba, con lo que fue los primeros 40 años de la Revolución Socialista Cubana, y digo pues los primeros 40 porque fue lo que después de la caída del bloque socialista pues lo limitó, ¿verdad? Hay un bloqueo económico por el que la humanidad se manifiesta desde hace mucho tiempo, más de 190 países del mundo, hace 31 sesiones de Naciones Unidas han cuestionado el bloqueo, y la verdad es que Cuba tuvo un periodo de prosperidad básicamente ininterrumpida durante todo el proceso cuando coexistió con el campo socialista. Brasil, para poner un ejemplo, digamos, de un capitalismo o de un socialismo muy light, ¿verdad?, sacó a más de 60 millones de personas de la pobreza en el primer periodo de Lula, ¿verdad? Venezuela, ¿verdad?, era un país que tenía 75% de su población en pobreza en el año 99, en 17 años de proceso hasta el año 2016, ¿verdad?, se había reducido casi al 23.6, 23.7 la pobreza, y luego de las sanciones, el bloqueo, la guerra del petróleo, ¿verdad?, que fue la que generó pues el recorte de los programas sociales y la crisis económica principalmente, pues fue que comenzó lo del éxodo masivo de más de 6-7 millones de venezolanos. Y ahora, ¿verdad?, en un replanteamiento, luego de salir de la matriz petrolera, pues está estabilizando la economía, es el país de América del Sur que más va a crecer también, y eso es importante porque hay una reconversión, digamos, de su modelo, de su matriz económica, pero además tomando en cuenta que ahora están produciendo más del 95% de sus alimentos. Y luego aquí mismo lo aprendí, me fui a revisar unas estadísticas que mencionaron aquí en Frente a Frente, digo lo aprendí porque todas las mañanas estamos viendo Frente a Frente, y me interesó que uno de los países más estabilizados económicamente en la región es Nicaragua, ¿verdad?, el que va a tener mayor crecimiento económico también, creo que después de Panamá, y aquí mismo también en Frente a Frente, y lo escuché de Fito Facusé en el año 2018, ¿verdad?, antes de que se dieran los incidentes del 18 de abril del 2018, que fue el intento de golpe contra el gobierno sandinista, pues aquí mismo los empresarios, como Fito Facusé decía, preferimos irnos, ¿verdad?, a Nicaragua a invertir porque hay un modelo de estabilidad. Entonces, No, Cocoy Abudo fue. Yo recuerdo a Fito en ese programa. Fito, bueno, puede ser, pero yo recuerdo a Cocoy. Cocoy fue el que andaba en Nicaragua, sí. Pero sí, había un reconocimiento de cientos de empresarios de que había una estabilidad, luego intervenida pues por Estados Unidos directamente. Y luego se revolvieron los estudiantes y comenzó Cocoy y Fito a... Sí, ya después ya obviamente hubo un alineamiento con el discurso general, pero sí, los modelos socialistas no solo se han destacado por distribuir la riqueza social y por generar
desarrollo, un desarrollo relativo a lo que hemos sido nuestros países, o sea, nunca nos convertimos con el socialismo en modelos industrializados, ¿verdad? Porque ahí intervienen otros factores del mundo precisamente industrializado que se oponen a nuestro desarrollo, pero sí lograron modelos de mucho mayor distribución de la riqueza, de crecimiento económico. No obstante, bueno, ahora mismo me mandó un mensaje Carlos H. Reyes, se lo reenvié a Renato, tal vez lo puede. Muy bien. ¿Verdad? Que precisamente Carlos dice, ¿verdad?, que la mayor cantidad de pobres en el mundo están ahora mismo en países capitalistas, ¿no? Entonces, yo no siento que el debate deba ser tan parcial como A o B, ¿verdad? Porque evidentemente tenemos otro fenómeno, por eso lo dejé de último, que es China, ¿verdad? Que aquí precisamente con José Luis Moncada discutiendo, que vi que José Luis mandó un mensaje diciendo que lo que hay en Honduras es celayismo, dice, y me da mucha risa porque, bueno, con él siempre tenemos debates económicos, y ahora José Luis me dijo, no, mira, China no es socialista, o sea, no lo metas en el combo de los países socialistas porque está logrando mucho desarrollo, ¿verdad? Mucha industrialización, mucha equidad en el desarrollo, a pesar de que tiene altos niveles de concentración también de la riqueza. Imagínense que en China, pues el estimado es que el 1% de la población concentra el 30% de los recursos, eso es bastante. Pues. Lo que pasa es que el 1% de la población china son 14 millones de chinos, ¿verdad? Así que también, digamos que los picos de concentración son menores, digamos que podemos decir que hay mesetas, ¿verdad?, de concentración, que es los que tenemos en Occidente, porque en Occidente, si ustedes miran la plutocracia norteamericana, son 1.200, 1.300 familias las que controlan el 60-70% de los recursos. En Honduras, 10 familias, ¿verdad?, a través de 25 grupos económicos controlan el 90% de los recursos. Entonces, en general, las versiones de concentración de Occidente son las que no han permitido que el propio capitalismo se desarrolle o que las fuerzas productivas tengan una mayor dinámica. Entonces, por ahí también hay que evaluarlo. Yo sé que los libertarios y los que también se asumen de pensamiento económico liberal original, digamos, tienen ese combate a las fuerzas monopólicas y oligopólicas que han casi caracterizado a nuestros estados en Occidente y que no han permitido el desarrollo ni la distribución de la riqueza. Fíjate que ayer me visitó, solo quiero hacer una pequeña pausa. Ayer me visitó José Luis Moncada, porque estaba cumpliendo años. ¿Él? Anteayer, José Luis. Yo no lo felicité, es mi gran amigo. Es uno de mis muy buenos amigos, José Luis Moncada, lo respeto, es un gran hombre, José Luis. Me visitó y me estaba hablando de China, tiene que conocer China, me dice. Un gran promotor. José Luis, le digo, y José Luis sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Mira, es lo que es por la apertura que ha tenido. Así es. Por la apertura que ha tenido hacia el sector privado. Así es. ¿Saben qué? Aquí que tanto hablamos de simplificación administrativa, aquí la gran preocupación y cuestionamiento del empresariado es que crear una empresa cuesta un huevo. Sí. ¿Sabes lo que es eso? Cuesta un huevo, entre comillas, por las coimas, por la corrupción. Allá lo han simplificado todo hacia el modelo occidental, pero con una bota puesta. Sí, con fuertes controles. Sí. Con una bota puesta. ¿Cuáles sindicatos? ¿Cuáles revueltas? ¿Cuáles libertades? Aquí prima el Partido Comunista. Pero fíjate, queremos generar riqueza, pero bajo la conculcación de libertad. Le dije a José Luis, por favor, no me hables de eso, José Luis, entonces. No me hables de eso. De ese progreso a costa de la conculcación de libertades. Se lo dije a José Luis. Tiene derecho, pero solo permíteme, porque el tiempo se me acorta. Sí, porque es una idea muy limitada. De lo, bueno, o sea, puede ser. Por ejemplo, el capitalismo norteamericano es mucho más represivo. Manda más gente a la silla eléctrica y a la cárcel que cualquier otro sistema del mundo. Es un sistema eficiente, ¿verdad? Que por una manera distinta de pensar a la de Estados Unidos, casi a la cualquier democracia. Opositor y casi por cualquier motivo, uno antes de los 20 años ha pisado una cárcel en Estados Unidos. Ahí por cualquier cosa te meten a la cárcel. O sea, el modelo más represivo, de los más represivos del mundo es el modelo norteamericano, que es un modelo eficiente, que hay un respeto a la ley en general. Yo eso no lo critico, pero no podemos poner a China. Preso por tener ideas distintas en Estados Unidos. Bueno, puedes ir muerto si sos de extranjero, pero bueno, digamos que este tema de la libertad de expresión sí tiene algún nivel de respeto en Estados Unidos, no el óptimo, tampoco el que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, aquí se escuchó muy poco de las huelgas de maestros de hace 3, 4 años en Estados Unidos, y eran centenares de miles. Los cercos mediáticos que nosotros tenemos
de toda la protesta y la disidencia norteamericana, incluso de la cultura alternativa norteamericana, son bastante fuertes, sí. No, yo creo que estoy maravillado, digamos, de que, y habla de las convicciones que tiene mi amigo, que él crea que la Unión Soviética, Cuba, Venezuela o Nicaragua son modelos que uno puede calificar como exitosos. A mí me parece que son modelos patéticos, terriblemente destructivos para sus países. La Unión Soviética, que como él bien dijo, autoimplosionó, pero antes, bueno, hubo unas masacres de rusos, además de la Segunda Guerra Mundial, provocadas por el propio Stalin. Estás hablando de Stalin, correcto. Y bueno, y los kulaks, y un montón de cosas que pasaron. Y después el sistema era tan desastroso que implosionó. Cuba. Implosionó. Sí, y ahora Pero hacia explotó, hacia adentro, sin y hacer por daño a eso otro. vemos ese montón de repúblicas. Bueno, y hoy nos generó a lo que tenemos en Rusia, que es un sistema completamente corrupto, manejado por un ex KGB, con un sistema de oligarcas, que es el peor de los capitalismos, un capitalismo de amigos. Y el oligarca que se sale de la línea, o lo envenenan, bueno, o lo meten en la cárcel. Y es igual al de Venezuela, porque bueno, Venezuela generó todos estos empresarios que se compran barrios enteros en Madrid. Yo paso la mitad de mi tiempo en Madrid. Estos bolichicos, que así le llaman, que son todos tipos nuevos ricos de privilegios del gobierno chavista y del gobierno de Maduro. Lo mismo en Nicaragua. Bueno, Cuba es todavía una cosa más patética, ¿no? Yo haría un pequeño apunte, nada más, sin querer discutir de historia. Batista era una persona tremendamente corrupta y tremendamente represivo. El dictador cubano. Cuba hoy es un tercio de la economía de lo que era en la época de Batista. O sea, ha logrado, era igual, era 5 veces dominicana Cuba en el año 60 y hoy es 1/5 de dominicana. Es una cosa verdaderamente increíble el proceso de destrucción. El PIB cubano es mayor que el de Dominicana, pero incluso es 3 veces mayor que el de nosotros. No sé de qué manera lo medirás, porque el socialismo tiene formas raras de medir. Pero digo, con médicos ganando $20, ¿cómo puedes decir eso? Me parece que si eso... Pero ahí están estas son estadísticas ¿Pero de dónde salen esas estadísticas? De Naciones Unidas. Estamos hablando de índices de desarrollo humano y estamos hablando de ¿cómo se llama?, de tasas comerciales. El PIB de Cuba mayor que el de la República Dominicana. Pero si hombre, si es así... Pero si el 80% de los datos Cuba no los publica, hay cantidad de cosas en donde Cuba no puede, incluso ahora se está cayendo la careta del gran sistema de salud cubano también, se está cayendo esa careta también. Digo, bueno, pero no importa, no quiero discutir con eso porque vos tenés convicciones muy fuertes sobre que eso es bueno, pero digo, si eso es lo que va a oponer el socialismo, si eso es lo que va a oponer el socialismo... Aquí está, lo dice... ¿Quién lo dice? El Google. Nah. Tampoco. No. Te doy una insumo, pero te voy a mandar lo que oíme, si yo leyera y considerara como veraz y cierto todo lo que en la nube hay, pero está bien. Pero fíjate, voy a investigarlo bien y reconocer que tenía razón, si es cierto que el PIB de los cubanos es mayor que el de los dominicanos. Bueno, pero sigamos. Pero digo, si ese es el modelo, si vos querés que América Latina sea como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, digo, bueno, me parece que está bien, está clara la posición, obviamente discrepo completamente y creo que por suerte eso no va a pasar, Al contrario, me parece que el modelo venezolano, cubano, nicaragüense se van agotando porque están destruyendo a sus propios países, ¿no? No creo que eso tenga, la verdad, ninguna clase de futuro. Y adicionalmente haría una pregunta, ¿no? Hay 2 millones de hondureños fuera de Honduras, ¿verdad? Sí. ¿A dónde van los hondureños? A Estados Unidos, claro. Ajá. Y a España ahora también. ¿Y a dónde van los venezolanos? Esos 8 millones que se fueron, ¿a dónde van? ¿Y a dónde van los cubanos? ¿Y a dónde van los nicaragüenses? ¿A dónde se va la gente pobre? Al país más pobre del mundo. Así como los italianos, mi abuelo vino a Argentina fue a Argentina en el año 1900. Me parece que cuando uno emigra en busca de un futuro, ¿no? No se va a vivir a un lugar donde la va a pasar peor, para eso se queda en su lugar. Los hondureños se van a Estados Unidos o a España. Los latinoamericanos, ¿a dónde van? Van a países capitalistas.
¿quién se va a vivir a Nicaragua? Y no es bueno, América Latina es una región de países capitalistas, pues de mucho tiempo, ¿no? Si América Latina vos creés que es capitalista, bueno, ponete a mirar cualquier índice de estos que miden el capitalismo, que son la libertad económica, y América Latina no tiene, salvo Chile, un poquito Uruguay, no tiene Pero en esa misma lógica, Giovanni, en esa misma lógica yo te diría, ¿y qué país de América Latina realmente socialista, salvo Cuba? Cuba, Venezuela, Nicaragua. En Venezuela, en la matriz productiva venezolana es mayormente privada, no pública. Bueno, sí, pues han estatizado la mitad pero del país. ningún modelo latinoamericano es un modelo que haya llegado, por ejemplo, en los últimos 25 años, a estatizar. Básicamente no hay un ejemplo que haya venido a quitar una industria. Hay ranking de países. No aparece ningún país latinoamericano, salvo Chile, entre los 50 países con más libertad económica. O sea, vos decís que en América Latina hay liberalismo económico, hay 5 índices. Si nos vamos a los estados como Estados-nación y a sus constituciones, casi todos son capitalistas, de libertades económicas. Y yo estoy de acuerdo que no terminan de ser propiamente capitalistas, pero también quisiera que tampoco se catalogaran como netamente socialistas, porque no lo son desde el punto de vista doctrinal. Yo hablo de los países que vos mencionaste, ¿no? Yo lo digo en general. Los que yo menciono tienen mayor inversión social, y lo que han demostrado es que con esa inversión social tienen mayor equidad en el tema de la riqueza y crecimiento económico, ¿sí? Y eso lo demostró, o sea, la década ganada del kirchnerismo, que yo coincido que tuvo muchos problemas, no lo podemos comparar con la década de Menem, por ejemplo. La década de Menem fue desastrosa, y venía el propio justicialismo, por cierto, ¿verdad? Entonces, y esas contradicciones son las que se han ido acumulando para que, casi por desesperación, como lo que nos pasó en Ecuador, ¿verdad? No voy a ser yo quien defienda a Menem, pero la llamada década ganada, que terminó siendo una década súper perdida, esa década tuvo una cantidad de cosas a favor, de viento a favor, como decimos en economía, sobre todo los precios de los commodities. Fíjate, la soja, principal producto de exportación argentina, costaba $600. Y después ese mismo compromiso hizo que también el país... Claro, quiero decir, hubo circunstancias internacionales, como siempre las hay. Sí, favorables. Yo creo que, bueno, si los países que vos ves como modelo son esos, bueno, está bien. Parece que hay visiones ideológicas muy fuertes, pero es difícil ahí ponerse de acuerdo. Solo acotar una cosita ahí. Yo no miro como modelo a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Estados Unidos. No lo miro como modelo, pero me parece que todos esos países tienen mucho que aportar a nuestro desarrollo, mucho. Ahora, la pregunta sería, vos formás parte del gobierno, ¿no? Sí, claro, sí. Este gobierno que ahora va a elecciones, ¿quiere ir a un modelo como el de Venezuela? No, como el de Cuba, como el de Nicaragua. Ni como eso quieren los hondureños. Pero no queremos tampoco un modelo como el de Guatemala, no queremos un modelo como el del Ecuador, por ejemplo, o un modelo como el de Perú, que se habla muy poco, pero la crisis económica, por ejemplo, o el desastre social que tiene ahora mismo Ecuador, por ejemplo, o el mismo Perú, de eso no hacemos ni siquiera una mención en los medios tradicionales, ¿no? Y esos países están viviendo una crisis profunda y se está aumentando tremendamente la violencia y la pobreza. Pero como son gobiernos conservadores de derecha, pues evidentemente la media internacional no los toca, y tampoco son modelos a seguir. Nosotros queremos seguir un modelo nuestro, una forma de gobernar que beneficie a los hondureños y que esté en permanente escrutinio de mecanismos democráticos, ¿verdad? Ahora este gobierno hondureño, y no me quiero meter mucho porque no conozco, es un gobierno bastante cercano al gobierno de Venezuela, muy cercano al gobierno de Argentina. Por cierto, mencionaste el lawfare, pero no mencionaste a Bolsonaro y a Uribe, que también están presos. Mencionaste solamente a una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 7 causas por corrupción. Cristina no está presa porque es de izquierda, o sea, Cristina está presa porque fue una ladrona, porque fue un gobierno de un grado de corrupción tremendo, tiene 7 causas. Esta por la que la han condenado no es la más importante, tiene 3 causas mucho más pesadas. Una en la que está involucrado nada menos que el asesinato de un fiscal. Tiene causas muy... y se la van a seguir condenando a Cristina, ¿no? Es justicia. Pero Cristina no está condenada porque promovía las ideas del Foro San Pablo. Cristina está condenada por ladrona, por corrupta. Uribe también. Uribe está condenado en primera instancia, no como Cristina. Cristina ha sido condenada
Cristina ha sido condenada por la Corte Suprema, pasó primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema. Uribe está condenado en primera instancia porque lo acusan de haber sobornado a unos testigos. Bueno, Bolsonaro por el intento de golpe o supuesto intento de golpe cuando asumió Lula. Correa está perseguido por corrupción. Sí, su vicepresidente Lula estuvo preso por corrupción. No, y se desvirtuó absolutamente. Bueno, después la Corte lo revirtió, pasaron muchas cosas ahí, pero... A eso es que llamamos lawfare, pues cuando se crea un caso jurídico para Bolsonaro eso. es lawfare también. No creo, porque ahí la causa... Claro, bueno, eso son ya subjetividades. Cuando son de derecha, es probable, pues, cuando son de izquierda es lawfare. Eso pasa como con los derechos humanos. En la Argentina clarísimamente. Ya, muy bien. Los grupos de Vamos a derechos acordar humanos. Cuando la víctima de los derechos humanos es alguien de izquierda, es violación de los derechos humanos. Cuando es alguien de derecha, es justicia. Lawfare, por los que no tienen claro este concepto, la judicialización de la política. Sí, yo creo que sí, en Brasil sí fue muy claro, porque luego se hicieron públicos los chats entre el propio juez y el fiscal, ¿no? Y cómo hubo una confabulación para buscar culpable a Lula, ¿no? Y luego en Ecuador, pues yo no sé, digo, por lo que queda por defender es un gobierno que básicamente el gobierno... Ahora, Grillo, ahora no, yo te voy a hacer una pregunta clara. Sí. Y esto es lo que yo paso reflexionando. A ver. Yo aquí les he dicho siempre que yo desde niño mi padre me obligaba a escuchar Radio Habana Cuba. Creíamos en la revolución. Y aunque en tiempos de Baptista, Cuba, económicamente era mejor y había más bienestar, claro, había corrupción, ¿cómo lo vamos a negar? No, pero no. Espérame, económicamente estaban mejor. No, pero Baptista era corrupto, era un dictador. Muy corrupto, era un dictador. Oíme, no, por favor, Grillo, no puedes alterar la historia. Pero que estaba mejor que ahora, no, imposible. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver la historia que dice. Pues. No sé qué estadísticas estás viendo. Sinceramente te lo digo, no sé dónde estás certificando esa estadística, yo te lo digo. Y esto es lógica común. Mira cuántos venezolanos migran, hombre. Sí. Si tú tienes las estadísticas de cuántos pasan por aquí yendo para Estados Unidos. Cada vez menos. Para cualquier lado, ¿no? Mira, y yo te lo digo, y yo que me considero un hombre con convicciones de justicia social, estos modelos, mira Nicaragua. Sí, yo me voy a meter con algo que de repente usted va a disentir conmigo, con la democracia de Bukele, porque ayer tuve a una argentina... Yo coincido contigo, a mí no me gusta nada la democracia de Bukele. No es sostenible en el tiempo, pero dejemos eso de Bukele. Qué bien. Mira estos países que estamos mencionando, con regímenes, no sé si parecidos al nuestro. Oíme, la migración es bárbara, entonces lo que yo digo... Si queremos bienestar, si la idea es la política como ciencia para el bienestar de todos, al igual que nosotros, estos países que mencionamos son expulsores de su gente. Sí. Yo en esencia es lo que me pregunto, entonces, ¿cómo podemos estar justificando regímenes así? No, pero es que no se trata de justificarlo, Renato. Mire, nosotros somos vecinos, ¿verdad?, de todos estos países. Y a menos que nos desmembráramos del continente, pues dejaríamos de serlo. Nosotros tenemos que tener buenas relaciones con todos los países del Caribe, con Cuba, con República Dominicana, ojalá algún día también con Haití, que logre ser un estado, ¿verdad?, nuevamente, que desgraciadamente fue el primer estado independiente de América Latina y el que más pagó con creces esa lucha. Y luego somos vecinos de Estados Unidos, de México, tenemos que llevarnos bien con ellos y además los tenemos cerca, podemos aprender de miles de cosas de ellos, de todos los países, indistintamente. Y en la comunidad latinoamericana nuestra presidenta Xiomara se destacó por tener un CELAC que donde hubiera una toma de posesión o una elección, inmediatamente ella asistía, si fuera de derecha o de izquierda, ahí le tocó recibir aquella gran cantidad de discursos sumamente conservadores, reaccionarios. Ella nunca dijo absolutamente nada, estuvo presente, reconoció las victorias. El gran problema fue reconocerle la victoria al país que tiene la reserva petrolera más grande del mundo, ¿verdad? Ese peso específico. ¿Tú crees que esa victoria fue justa, que reflejó la voluntad popular? ¿Vos estuviste ahí? ¿Vos estuviste ahí? Yo no pude ir, yo me tuve que quedar en Panamá porque no nos dejaron entrar. Y un grupo de 100 argentinos, mirá qué suerte que tuviste. Vos porque sos de izquierda pudiste entrar, exacto, sí. Yo no pude entrar.
Sí, sí, Y yo me enteré. no iba a hacer nada, íbamos a visitar a María Corina Machado y a ver a la gente. ¿Y qué tiene de malo? No, La no. persona más popular de Venezuela. Sí, Eso bueno. eso fue un fraude escandaloso que Bueno, lo esa es dice una todo. opinión. Es que yo Bueno, no, yo sí, no lo miro así opiniones porque... de los organismos internacionales y de Europa y de todos. Y de Europa, que también está interesada en ese petróleo, y Estados Unidos. Yo estuve ahí, yo sinceramente, además miré, que es una cosa que me gustaría que los hondureños y hondureñas supieran, miré a los opositores y a los chavistas en los barrios después de ir a votar tomándose una cerveza de lo más pero cordial y tranquilo posible. Y luego cuando se activó ya un plan para desestabilizar la elección, hubo 300 tomas de postas en menos ¿qué? De 72 horas. Hubo ya en ese momento una reacción por parte de los organismos para controlar el ataque que se había dado y se encontraron en los celulares toda la planificación, y eso está en internet, ustedes lo pueden buscar, que había para el tema de sabotear O los sea que resultados según del tu proceso criterio electoral. no hubo fraude en Venezuela. Pues yo estuve ahí, y yo no miré, yo, yo bueno. estuve ahí, bueno, usted no, Mucho. No, desgraciadamente, yo no pude pero entrar, yo, ¿no? yo sí pude entrar, yo sí pude estar ahí, y pude estar al menos en 10 centros electorales de Caracas, ¿verdad? Y darme cuenta de que había una relación, digamos, cordial, no solo en los electores, ¿verdad? Sino también totalmente Grillo, ¿y paz. por qué migra tanto venezolano? Es decir, Bueno, es yo- descomunal la migración de los venezolanos. Sobre ¿Por todo qué? desde el año 2016, cuando aplicaron las sanciones, pasó de ser un país que comerciaba 50.000 millones de dólares de petróleo a 700 millones de dólares. Entonces, se acabaron los problemas sociales. O sea, de un momento a otro, cuando empieza la guerra del petróleo, ese país que tenía una matriz rentista totalmente petrolera, más del 90% de todos los artículos venezolanos eran importados a partir de la economía petrolera, y luego cuando cortamos el insumo del petróleo, pues se tiene que volcar hacia otros minerales, a otros comercios internacionales, y apenas logra estabilizarse cuando comienza también la pandemia, ¿verdad? Y luego de la pandemia ahora ya tenemos un momento como de estabilización y Sí. crecimiento económico un poco más estable. Sí. Oíme, pero mira desde cuándo está bajo ese sistema Venezuela. Yo hasta el año 2016... ¿Cuándo llegó Hugo Chávez al poder? 99. 99. Estamos hablando de 26 años. Sí. Mira, ¿sabes qué? Todos los que nos criamos escuchando Radio Habana, Cuba, todavía tenemos sembradas unas semillas. Pero cuando la lógica predomina, si me hablan de Venezuela en el concierto mundial, su migración, la pobreza, Ahora hombre, sí. oíme, la lógica me dice, A ver, ¿cuál por es la favor, pobreza ahora? ¿se equivocó el sistema o qué pasó en Venezuela? Es que yo no necesito haber pasado por Harvard, como el hondureño no necesita haber pasado por Harvard, para entender y tomarse su propia interpretación de por qué un país casi en 20 años ha caído tan abajo en su economía. Pero de partir, insisto, 2016, no, el golpe de Estado del 2002 y el paro petrolero del 2003 hicieron también una media en su economía, y aún así no una media y ahora tiene 900 sanciones ¿Quién no económicas. idealizó a Fidel Castro en los 60? ¿Quién no lo idealizó? Pero igual yo puedo reconocer Hoy está de cumpleaños Fidel. la salud preventiva de los cubanos, una cultura general. Imagínate lo que estoy diciendo, los sentimientos que hay en mi corazón. Pero hombre, ver a Cuba en estos momentos, con otra Cuba migrante en la Florida. Digo yo, ¿qué pasó con el sistema? ¿Por qué no prosperó el sistema como prosperan las democracias occidentales, con sus modelos económicos? Ese es el debate que tenemos los hondureños. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia el modelo de Ortega y Rosario Murillo, a lo que pasa en Venezuela? La misma Cuba, y con ese sentimiento que tenemos hacia esa revolución. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿O hacia una democracia que sea capaz de reflejar el voto de su gente en las urnas y no manipularla? Y vivir con ideas liberales que promuevan lo que es hoy los países escandinavos, bálticos inclusive, Europa occidental. Mira. No, o si querés, Lula, o si querés, el socialismo chileno. Yo creo que hay socialismos que son más potables, razonables, que me parece que esa socialdemocracia europea que irradió mucho en todo el mundo, bueno,
están dentro del sistema democrático, del capitalismo democrático, pero estos sistemas parece que se han excedido un poco, ¿no? Bueno, déjenme ir a una pausa. Listo. Porque así como el Canal 8 se alimenta de los impuestos de nosotros, nosotros nos alimentamos de la gente, de la riqueza que genera la empresa privada. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca la siguiente noticia: Consensa se declara culpable en Estados Unidos este miércoles por millonarios sobornos. Edmundo Orellana responsabiliza al Ministerio Público por inacción en caso de Sedesol y derechos humanos en Honduras en severa crisis, según informe 2024 de Estados Unidos. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Mira, Grillo, tu amigo Ricardo Salgado me está escribiendo. Ya mandó su mensaje, Ricardo. Saludos al ministro. Buenos días. Tú eres el que me has dicho. Primero ve qué nivel de glucosa tiene Ricardo. Tiene su carácter, Ricardo, sí. ¿Para qué? Tiene su... El mismo Grillo me dice que hasta ellos mismos, cuando anda la glucosa alta, Ricardo. Tiene carácter, sí. Me lo decís diplomáticamente, Claro. tiene carácter, pero bien. Buen día, Renata, me dice Ricardo Salgado. Solo quiero que por favor haga la aclaración de que en ningún momento yo mandé a instalar ninguna manta, como tampoco sí. la mandé a quitar. No, yo dije, oíme, Grillo, le dicen que vos sos el de Jamanta Sí, y que si no sos vos sos Ricardo Salgado. No lo firmé. Ya basta de estarme calumniando e insultándome. Lo entiendo de un perverso y chabacán como el tal Rachid, pero teóricamente usted un periodista serio. Gracias por ese concepto, Ricardo. Y mira que la manera como se lo pregunté al Grillo. Sí. Por cierto, esas mantas la mandó a poner la derecha porque están tratando de oxigenar esa marcha que es a todas luces una movida política para desestabilizar el gobierno. 8:52, mensaje final, Gerardo Bongiovanni. Bueno, el mensaje es que ojalá América Latina, toda América Latina, tome el camino de la democracia liberal, es el camino que ha tomado la parte del mundo a la que le va bien. Ojalá deseche y terminen estas dictaduras que tenemos en el continente, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y gobiernos cómplices de esta dictadura. Espero que el gobierno de Honduras no siga siendo un gobierno cómplice, por ejemplo, de Maduro, un presidente que va a terminar juzgado por las cortes internacionales sin ninguna duda, por todas las cosas que están pasando en ese país. Yo espero que los latinoamericanos entendamos que el camino es el camino de la democracia y la democracia necesariamente implica libertad y libertad de todo tipo, ¿no? Y puntualmente en materia económica yo creo que... ustedes saben que el término capitalismo lo acuñó Marx, ¿no? De una manera despectiva,
obviamente, ¿no? Hacia el capital, pero despectiva pero descriptiva también, ¿no? Sí. Pero el capitalismo democrático yo creo que ha demostrado ser la forma más eficiente de que la gente viva mejor, de sacar a la gente de la pobreza. Los sistemas socializantes, el estatismo ha fracasado estrepitosamente en toda América Latina. Argentina es un caso arquetípico en ese sentido. Y casi el mensaje final podría ser, sigan el ejemplo argentino. O miren el ejemplo argentino, lo bueno y lo malo. Lo bueno fue lo que hicimos en aquella época, los inmigrantes que atrajimos en aquella época, que son los mismos que hoy se van de muchos países de América Latina, que se van a países capitalistas, no se van a países socialistas. Y también lo malo, lo que hicimos los últimos 80 años, que ojalá el presidente Milei empiece a revertir ahora. Mira que Rubén Darío Sorto, con esas estadísticas de Cuba que nos estás proporcionando, Grillo, que yo te pedí, certifícame de dónde vienen esos datos. Sí. Me dice Rubén Darío Sorto. Por favor, en el Apple TV, desde mi teléfono. Falso lo que dice el Grillo, me dice Rubén Darío Sorto. Y me muestra aquí el Producto Interno Bruto, Puerto Rico, luego la Dominicana. Y miren Haití. Haití, pues. Bueno, con 25. Sí. Bueno, ya sabemos lo de Haití. O sea que ahí no aparece Cuba, como tú estás diciendo. Luego me manda otra. Yo por eso, misma fuente dice. Pero yo te digo, me gustaría que me mandaras por WhatsApp ahí, de dónde sacaste esos datos. Me dice Fred Fortín, un migrante hondureño. ¿Me podría hacer el favor de preguntarle al señor Grillo de qué vive él y en qué su actuar o idea dentro del gobierno ha contribuido a que los hondureños estemos mejor? Bueno, ahí entramos en otra área. Bien. Me dice Robinda Savillón, una buena amiga. Saludos a Don Giovanni, lo conozco de Relial. Es hondureña, Robinda, ¿la recuerda? Sí, claro, sí, de una fundación alemana. Así es, claro. Ok. me dice un televidente que me escribe siempre, Fidel Cruz. Cierto, hoy estoy de cumpleaños porque mi padre me puso Fidel por ese barbudo. Aún no había mostrado su verdadero rostro, que nació el 13 de agosto. Yo soy de derecha. Bueno, usted en el marco jurídico nuestro puede cambiarse de nombre. Que celebre el cumpleaños de Micheletti, que está cumpliendo años hoy también. Me dice José Luis Moncada, saludos a Gustavo, estuvimos juntos en seminario de Relial en Buenos Aires con Álvaro Vargas. Y Nolasco me dice, no deben evitar el viaje de menor, no. Me dice, todos a la caminata de fe y oración por Honduras. ¿Tú irás? Si me dejan ir, sí voy, yo sí quiero ir, yo me siento de valores cristianos siempre. No, pero la iglesia, y tú sos un hombre conocido, ha dicho que los políticos no se metan en esa caminata, que es una caminata. Fíjate que nosotros nunca hemos convocado una caminata excluyendo a ningún sector. 30 segundos, por favor, porque tengo una pausa comercial pendiente. No, muy alegre, sobre todo que podamos debatir con el pensamiento, ¿verdad? Sin necesidad de confrontaciones inútiles. De agresiones. Me hace falta un poco don Fernando Anduray, que tiene más confrontación de las ideas. Le mandamos saludos. También ya se está listando para la derrota del 30 de noviembre. Porque lo más importante es que, como nos ha visto el pueblo hondureño actuar de manera respetuosa con todos los gobiernos de nuestro hemisferio, sin excepción alguna, y reconociendo las victorias electorales de todos los partidos, sin excepción alguna tampoco, entonces saben que lo que estamos haciendo es tomando lo mejor de la coyuntura. Así que muy agradecido, Renato, y siempre en pie para esa victoria de la abogada Rixi Moncada el 30 de noviembre. Comencé diciendo al Grillo, cuidado. Yo, todo lo que he revisado, sin prejuicio alguno, Grillo, le digo, están en el tercer lugar. En este momento están en el tercer lugar. Eso dice Narri y eso dice Salvador. Y los dos pelean contra Te lo dije con mucha convicción, Grillo. Te lo dije con mucha convicción y respeto, Grillo. No, yo sé. Están en el tercer lugar en este momento. Me dice el Grillo, pero tenemos tiempo, dice, con el voto independiente de recuperarnos. Tú me lo dijiste. Sí, eso sí, claro. Tú me lo dijiste. Pausa. Sí, de ampliar el margen.